las humanidades es complejo porque tiene una evolución desde el mundo clásico. Los clásicos definieron digamos, aquellas formas que dependían de lo humano, pero en el momento en que se transforman las disciplinas sociales en el siglo XIX, las ciencias humanas adquieren un estatuto distinto. De hecho, hoy día todavía hay una frontera bastante complicada, confusa, entre ciencias sociales y ciencias humanas, en donde entra cada una o cada cual. De hecho, lo pueden ver simplemente con los nombres de las facultades, ¿no? ¿Dónde está la literatura muchas veces? En algunas universidades en ciencias sociales o en otras en ciencias humanas y artes. Entonces es difícil dar una definición porque depende de estatutos epistemológicos finalmente, que han sido también muy relativos. Pero pensaría que en comienzo podemos hablar de ciencias sociales y humanas. Me parece que no se puede disociar lo uno de lo otro. Yo creo que es una diferencia que se hace en el siglo XIX, para darle a un estatuto más científico y a las otras un estatuto menos científico. Yo creo que eso es un problema de lo que definió la feudalización de las disciplinas en el siglo XIX. Yo creo que ahí el problema es pensar el lugar que tienen las ciencias sociales y las ciencias humanas dentro del campo de lo político. O sea, cuando un Estado decide que son apropiadas, que son necesarias, o por el contrario, que no son apropiadas y que no son necesarias. Todo depende del tipo de Estado y, digamos, de los proyectos políticos de los Estados. El lugar que ocupaban las ciencias humanas en los Estados socialistas es muy diferente al lugar que ocuparon, y estoy hablando sobre todo en periodos de posguerra, el lugar que ocupan las humanidades en sociedades capitalistas y sobre todo en sociedades tecnocráticas, donde el lugar que ocupa la disciplina social se ve como inferior o anexo, un anexo más o menos innecesario a las necesidades del orden social. Pero pienso que esto de alguna forma es relativo, porque incluso sociedades altamente tecnificadas hoy día le están dando valor a las humanidades. Y de hecho yo creo que una de las ramas que más se ha fortalecido, una de las líneas que más casi ya como una disciplina aparte, que se fortaleció en los últimos 15 o 20 años, de los años 90 para acá, ha sido las humanidades digitales. Yo creo que hasta ahora estamos comenzando a valorar la importancia que tiene la cultura digital, la transformación de lo digital, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida económica, en la vida política. Ya sabemos que las campañas se están haciendo ahora por medios digitales, utilizando la plataforma de la web que está en internet. Es decir, si comenzamos a reconocer la multiplicidad de aspectos, la plataforma digital se está convirtiendo en un eje central y allí se está comenzando a implementar las humanidades digitales. En muchos lugares, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, se están tratando de impulsar las humanidades digitales como una alternativa para asociarlo con el desarrollo del capitalismo global. No se disocia. ¿Por qué? Porque es obvio, una buena parte de la cultura circula hoy día por la red. Tenemos 2 billones de consultas al día en Google. Simplemente eso ya es un dato absolutamente gigantesco. Tenemos, por hora se están subiendo el equivalente a 360.000 DVDs en video a YouTube por hora. O sea, esto es, por no extenderme, el problema del Big Data. Big Data se está empleando en este momento no solamente en empresas, sino se está viendo cómo utilizar el fenómeno del Big Data, la megaproducción de datos en humanidades con una función económica, incluso con una función política. Entonces, depende de qué política y quién tiene una actitud frente a las humanidades. O sea, hay estados que la sacan, hay estados que son indiferentes, pero hay otros que están reconociendo el potencial en campos muy definidos, como es el medio digital,
Y se está conformando una reflexión filosófica, una reflexión económica, una reflexión política, una reflexión cultural sobre las humanidades digitales. Eso creo que por lo menos antes son las humanidades. Yo lo veo, yo siento como con complicaciones con la diferencia entre humanidades y ciencias sociales. Eso, para un Estado, entra en el mismo paquete. Yo creo que en un paquete entra la filosofía, la antropología, la sociología, el arte, o sea, porque además los Estados no tienen una capacidad como para diferenciar la necesidad. Bueno, la historia tiene una función política importante, necesaria, pero también ha desaparecido de los currículos. Pero mira, yo creo que también eso responde a políticas de turno, políticas de turno, porque finalmente son pocos los que alcanzan a entender, digamos, los gobernantes que tienen alguna formación humanística, ¿no? De pronto alcanzan a comprender la dimensión o la importancia que tienen las humanidades, ¿no? En la conformación del humano, en los procesos de identidad. Por ejemplo, ese caso, no puede haber, es difícil formar una identidad si no hay una apropiación del pasado. No puede haber una identidad sino una apropiación de formas concretas de pensamiento. Es decir, y esto depende, es parte de las teorías políticas donde se rescata la identidad. Ahorita, por ejemplo, el país está inundado con palabras casi que pierden sentido, memoria. Estamos en una cultura donde la memoria se convirtió en un eje, pero es una memoria que sin la base que proporcionan las humanidades es una memoria vacía. Claro, estos también son proyectos políticos coyunturales que tienen danza de millones. En otras palabras, hay un montón de plata para este tipo de proyectos, salen montones de personas especializadas en memoria. Yo creo que es un poco los peligros de este tipo de organizaciones. Y el valor que tiene son ellos, que depende. Todo depende, por ejemplo, memoria la estamos viendo por todos lados. En este momento, ¿no? Con todos estos procesos de paz. Pero eso requiere un sustento necesario en ciencias sociales y humanas. Los aportes de las humanidades, de alguna forma, su gran tragedia es que son, entre comillas, invisibles. Porque lo que hace una persona es que no son las humanidades en abstracto, es la formación humanística, como yo lo veo. La formación humanística proporciona una visión un poco más amplia de la realidad, o un poco más estrecha de la realidad. O sea, no es una condición para tener pensamiento más abierto, al contrario, lo puede cerrar. Yo creo que el problema es que, por ejemplo, líderes con alguna formación humanística pueden generar debates menos sociedad del espectáculo y sí con más argumentos, que es lo que a veces carecemos. Pero el problema también de la crisis de las humanidades, como lo puedo ver, es que estamos montados en una sociedad de la imagen, donde hay pasidad de contenidos. Se rescata más la forma que el contenido. Y esto es lo que en los medios sociales, una sociedad de consumos rápidos, también está requiriendo. Entonces, parte de la crisis de las humanidades es su pérdida de sentido. Pueden ver en la universidad. ¿Qué tanto le interesa, por ejemplo, a personas que están, no voy a hablar de carreras específicas, pero qué tanto le interesa, por ejemplo, no sé, qué tanto le interesa a una persona de una formación técnica, un curso de humanidades, más allá de cumplir un número de créditos? No tiene función, o sea, las humanidades no son funcionales. En este tipo de sociedad no son funcionales, como yo lo veo. Okay. Entonces, como no son funcionales, esto la universidad, piénsenlo y hagan preguntas sobre esto, porque yo creo que esto es un microcosmos de lo que pasa afuera. La gente que se está formando técnicamente, carreras técnicas, que finalmente son carreras técnicas, ¿qué importancia le da eso? Ninguna. Es un relleno para subir la nota, y eso que pasa afuera. Porque las prioridades son otras, estamos hablando de una sociedad mucho más práctica. Entonces, el lugar que ocupan las humanidades, como el caso de Japón,
lo que pasa aquí en Colombia es que finalmente es el problema que viene en los últimos 2 siglos, que se enfrenta el pensamiento práctico con el pensamiento especulativo. ¿Mm? Y hay un desprecio al pensamiento especulativo. ¿Mm? Porque casi eso que ustedes me están planteando como debate es el siglo XIX, cuando se comienza a despreciar la formación clásica humanista. ¿Mm? Por las nuevas formaciones, por la aparición de la facultad de ingeniería, ese tipo de el ideal de lo práctico que llaman en el siglo XIX. Es el eterno problema. Y agárrenlo ustedes aquí en Colombia, simplemente, por ejemplo, en proyectos políticos. Claro, tenemos políticos que son historiadores, hasta expresidentes, ex vicepresidentes, pero no es una norma. O sea, los que llegan a la formación, los que llegan al poder político, por